Un sueño hecho realidad y que después de 14 años no nos esperábamos esto, ¿verdad? Realmente es un gran regalo para este departamento que históricamente ha tenido sus debilidades, ¿verdad? Pero creo que con este tipo de infraestructura podemos contribuir aunque sea mínima parte, del desarrollo. El diseño tiene mucha similitud con el campus central. Lo que se quiere es ir creando identidad en la Universidad Rafael Andívar como parte de un sistema universitario. Les comento de que la Verapaz, Zacapa y Huehuetenango tienen instalaciones distintas al campus central. Este sí se parece bastante al campus central. Prácticamente iniciamos en el mes de julio ya con la utilización de estas instalaciones y ya a partir de esa fecha los estudiantes gozan de esta infraestructura bastante moderna y considero yo que también adecuada para el nivel universitario acá en el departamento, ya que, vuelvo a repetir, es un departamento que se lo merece. Pueden venir acá, nosotros tenemos una persona encargada para dar la información, el promotor institucional, y las inscripciones para el próximo año inician en noviembre del 2014. Por el momento continuamos con las mismas carreras que tenemos: trabajo social, administración de empresas, enfermería, que va a tener una modalidad especial que la vamos a implementar entre semana, posiblemente miércoles, jueves y viernes en horario vespertino. Definitivamente siempre la municipalidad nos abrió las puertas en todo este proceso que se ha iniciado, principalmente con los permisos, y creo que nuestro alcalde tiene mucha inclinación hacia la educación, que es parte del desarrollo de los pueblos. Por primera vez en la historia se está inaugurando la construcción de un campus de la Universidad Rafael Andívar en el municipio, en el departamento. Yo creo que es algo histórico y algo que va a beneficiar grandemente a las próximas generaciones, ya que pues hoy, de aquí en adelante, los niños y jóvenes van a tener la oportunidad de tener un lugar donde poder continuar con los estudios universitarios, y qué mejor que la Universidad Rafael Andívar pueda tener un edificio propio. Realmente muy agradecido con la cooperación alemana por este apoyo que le ha estado brindando al departamento de Quiché y específicamente al municipio de Santa Cruz. Mire, nosotros siempre hemos dicho que la educación es fundamental para el desarrollo, y pues en la educación superior no ha sido la excepción. Estamos apoyando desde el nivel preprimario hasta el nivel universitario, y hoy pues igual poniendo nuestro granito de arena para que este proyecto haya sido un éxito. Hoy podemos decir que un sueño más hecho realidad para la población del municipio de Santa Cruz y Quiché. Mi más sincero agradecimiento a la población alemana, al señor embajador de Alemania, por este apoyo grande que le ha brindado al departamento, pero específicamente al municipio de Santa Cruz de Quiché.